Yo creo que una de las experiencias más maravillosas e importantes en la vida de los padres es cuando ellos visualizan que la criatura empieza a dar los primeros pasos. ¿Cierto o no? Cuando vemos que esa criatura está gateando y de repente vemos que se esfuerza, se levanta y empieza a dar los primeros pasos. Eso causa mucha alegría para los padres. Pero hay criaturas que nosotros le decimos que son perezosos, o sea, tardan más, no quieren esforzarse. Y a esas criaturas nosotros le ayudamos, le empujamos, le incentivamos para que empiece a esforzarse a caminar. Porque el caminar envía varias señales de que el chico está sano, de que va a empezar a crecer más rápido y muchas cosas buenas, ¿cierto o no? En la vida espiritual es la misma cosa. En la vida espiritual es la misma cosa. Por eso quiero compartir este texto contigo de Filipenses capítulo 2, verso 12 en adelante, que tiene más o menos ese contexto de lo que estuve hablando, ¿sí? Dice Filipenses capítulo 2, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y así gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo escribe, esta es una carta enviada a la iglesia de Filipenses. Pablo estaba en la cárcel y es una carta pastoral. Si tú recibes una carta de tu pastor o un consejo, siempre va a tener la dirección de enviarte hacia la vida eterna. Eso significa que muchas veces te va a animar, muchas veces te va a tener que exhortar. Pero la idea es que de empujarte, porque ese es el plan, ese es el propósito y esa es la función del pastor. Que tú camines hacia la eternidad. Ese es el fin de todas las cosas. Pablo estaba en la cárcel y él dice que él reconoce, ¿verdad?, de que la iglesia tenía buen testimonio, estando presente y estando ausente. Y usa esta palabra, este consejo a la iglesia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me impactó mucho esta palabra, por eso me vino a la imagen de que cuando una criatura empieza a caminar, porque la palabra ocupaos tiene un sentido, o sea, Pablo le da un sentido de que aprendan a caminar sobre sus pies,
Ese es el sentido de esa palabra. Aprendan a caminar sobre sus pies. ¿Sí? Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Acá no dice ocupaos para salvarse. Quiero que entiendan bien esto. Porque la salvación es por fe. Pero al recibir la salvación, nosotros nacemos de nuevo. Somos una criatura espiritual. Y en este caso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Sí? Claramente Pablo afirma la responsabilidad del comportamiento humano posterior a la experiencia del nuevo nacimiento. Para que no malinterpretemos. No habla de que tenemos que hacer algo para salvarnos. ¿Me entienden? Pablo no le está diciendo a los filipenses que deben hacer obras para ganar su salvación. Pablo enfatiza que como creyentes tenemos que aprender a caminar firme sobre nuestros pies. Aunque seamos frágiles, pero conscientes de que Dios es el que nos fortalece. Aprender a caminar sobre nuestros pies. Aprender a caminar sobre nuestros pies. ¿Me siguen? Estamos en medio de una generación corrompida. Pero como creyentes tenemos la obligación de ser luz, pero no a través de una vida abstracta o encerrado en nuestro mundo. La palabra abstracta viene de tener un concepto de algo lindo, de algo hermoso, pero es algo teórico. No es concreto. Lo contrario es que no es concreto. Y me parece muy interesante. Porque podemos nosotros creernos que somos buenos creyentes, que nos abstenemos de muchos pecados, que nos encerramos en nuestro mundo y creemos que con eso es todo. Pero eso no es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es que, porque nosotros podemos decir, yo soy buen creyente y la gente puede ver que somos buena persona. Pero en el mundo hay personas muy buenas también, donde puedo buscar algo negativo y no voy a encontrar en esa persona, pero no cree en Dios. Como creyentes podemos ser igual también, podemos ser intachables. Pero eso se puede decir que podemos llegar a ser creyentes teóricos. Tener un concepto de que somos creyentes bueno, hermoso, pero es teórico. No es concreto. Y vamos a ir entendiendo, ¿sí? Lo concreto es cuando transmitimos el mensaje a otros, porque el mensaje de salvación es para salvar a otro, porque Pablo habla de que estamos en medio de una generación oscura, o sea, una generación que va hacia la muerte. Vivimos en un mundo donde hay muerte y hay vida, nada más. La muerte es sin Cristo, la vida es con Cristo. Pero ¿cómo le llega eso a las personas? ¿Cómo le llega el mensaje a las personas que están en la oscuridad? Con creyentes concretos. Lo concreto es cuando transmitimos el mensaje a otro, porque el mensaje es de salvación, es para salvar a otro. Por eso, y para eso Dios nos tiene en medio de una generación oscura.
lleno de maldad. Para eso Dios te tiene aquí. Si ya no fuiste con el Señor y está todavía acá, es para eso, para que seas luz en medio de una generación oscura. Pero no encerrar nuestro mundo nomás. Tenemos que ser concretos. ¿Cómo llega el mensaje de Cristo que me llegó a mí a otra gente? ¿Me siguen? Pablo al final dice que el mensaje, o sea, para que el mensaje de Cristo avance, había gente que tenía que morir. Había gente que tenía que dar su vida. Entonces necesitamos nosotros entender esto, que yo tengo que ocuparme de mi salvación, o sea, lo que ya tengo. ¿Qué hago con lo que yo tengo? Y que no basta que yo sea un buen creyente nomás. No alcanza. Quiero volver a repasar el texto. Dice, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando yo dispongo mi corazón a hacer la voluntad de Dios, Dios es el que me da la fuerza. Si nosotros nos sentamos y empezamos a mirar detalladamente la vida de nuestros pastores, diríamos nosotros, ellos no tendrían que estar acá. Ellos no tendrían que estar acá. Porque llevan una vida de sacrificio muy terrible. Pero cuando uno se ocupa de su salvación y empieza a ver lo espiritual, va a ver el resultado. Porque hay un mover de Dios en este lugar. Hay un mover de Dios en la vida de los pastores. Es un precio que se está pagando para que otros se salven. Es una vida del evangelio concreto y se mide por los resultados, no por lo que se dice o por lo que brilla. Se mide por los resultados. Y Pablo eso es lo que dice en este texto. Cuando tú quieres, Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dar la fuerza. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por tiempos difíciles y lo único que sale de nosotros es pensamiento negativo, queja, murmuración? Cuando tú hablas con el pastor, nunca vas a escuchar una queja, una murmuración. Siempre vas a escuchar deseo de avanzar en la obra de Dios. Nunca vas a escuchar una queja. Y humanamente tiene por qué quejarse. Pero nunca vas a escuchar eso. Tenemos un modelo vivo nosotros acá. Un ejemplo de lo que es ser un instrumento en la mano de Dios. Y Pablo cuando dice, ocupados de vuestra salvación, dice, empiecen a caminar solo. En otra palabra, empiecen a ser útil en la mano de Dios. Porque ustedes están en un mundo donde hay mucha gente que está muriendo. Y que no alcanza que la gente vea que son buenos creyentes nomás. Tienen que hacer algo. Tienen que hacer concreto. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y quiero compartir algunos puntos que creo va a ayudarnos a
reflexionar en nuestra vida, porque ese es el propósito, que tú puedas reflexionar y tomar una decisión para tu vida. Porque quiero decirte, y lo hemos cantado, somos débiles, fallamos, pero el amor de Dios siempre está ahí. Él nos perdona porque Él quiere usar nuestra vida para su gloria y para su honra. Porque Él tiene propósito para nuestra vida. Pasos para avanzar en mi vida espiritual. Y en este caso, o concretamente lo que estamos hablando, de ocuparnos de nuestra salvación. ¿Sí? Ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Trabajar por mi vida. El primer paso, escúcheme, o fruto de un creyente genuino es dejar de ser egoísta y egocéntrico. Ese es el primer paso. Miren lo que dice Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Si ustedes me preguntan así en pocas palabras, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la Biblia o lo que está en la Biblia? Acá está. Todo depende de eso. Que tú ames a Dios sobre todas las cosas. Pero hablando en serio, sobre todas las cosas. Que Dios esté en primer lugar en tu vida. Que Dios sea el más importante en tu vida. Sobre todas las cosas. Mientras no podamos entregar nuestras vidas en sacrificio y obediencia, no estamos ocupándonos de nuestra salvación, o sea, no estamos dando los primeros pasos. A este texto antecede donde Pablo explica lo que hizo Jesús. En los primeros versículos dice que Jesús dejó todo. Y hay un texto, o sea, hay una palabra que describe ese texto en griego que significa vaciamiento. O sea, Jesús se vació de sí mismo, se vació completamente para cumplir el propósito de Dios. Entonces esta palabra me lleva a confrontarme. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? Jesús se entregó a sí mismo. El mensaje del Evangelio de Salvación llegó a mí porque alguien se ocupó de hacer la voluntad de Dios. Entregó su vida por la causa del reino. Y esto tiene que continuar. Y tú eres el canal. ¿Estás dispuesto? Que el reino de Dios siga avanzando, pero a través de tu vida. Por eso Pablo dice, empieza a caminar sobre tus pies. Empieza a avanzar hacia eso. No es que tenemos que ser perfectos para hacer testimonio. No dice eso la Biblia. Solo hay que avanzar y hacer la voluntad de Dios. Hay que querer hacer la voluntad de Dios. Y una vez que nosotros dispongamos nuestro corazón, Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Dice, hace todo sin murmuración y contienda. Nuestro pastor ya nos ha enseñado y sigue insistiendo en eso, con justa razón, que cuando nosotros murmuramos y nos quejamos, ahí caemos en derrota. Y tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Toda una generación no entró a la tierra prometida.
porque se pasaron quejando, nunca vieron el poder de Dios. Y eso puede pasarnos a nosotros. Si no estamos mirando lo que está ocurriendo a través de la vida de nuestros pastores, puede pasar con nosotros. Porque si yo no estoy viendo eso es porque simplemente mi visión está hacia mí. Hacia mí, lo que yo necesito, lo que yo me duele, lo que a mí me duele. ¿Me siguen? Y acá hay una palabra muy específica de Pablo. Hace todo sin murmuración, ni contienda. Ni contienda. Allá en la iglesia cuando íbamos a empezar la obra, cuando íbamos a empezar a construir, pasé un tiempo orando al Señor pidiéndole, ¿cómo vamos a poner el nombre de la iglesia? Y el Señor me dio un texto donde dice que morarán en un lugar de paz. Y entendí que era una palabra de Dios. Por eso pusimos a la iglesia morada de paz. Después fui entendiendo. Porque yo estuve como pastor mucho tiempo pastoreando varias iglesias acá en Paraguay, en diferentes lugares. Iglesias en ruina, iglesias en división, iglesias con grandes problemas. Y ahí entendí, o sea, en los años que pasé por todo eso, entendí de que una iglesia nunca va a crecer si hay división, si hay conflicto, si hay pelea. Y ahí entendí que lo que Dios quiere es que siempre haya paz. Y la guerra empieza cuando empezamos a murmurar. Empezamos a quejarnos. Y hoy quiero animarte con esta palabra. Hace todo sin murmuración ni contienda, porque tu vida no le debe al pastor a nadie, al Señor. Tu vida está para el Señor, porque a Él que tienes que amar más que sobre todas las cosas. Tu vida le debe al Señor. Dice, para que sea irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares de este mundo. De este mundo. ¿Me siguen? Quiero repetir esta palabra porque quiero que lleven eso. Sé un creyente concreto. Sé un creyente concreto. No lo vas a lograr si no amas a Dios sobre todas las cosas. Debes amar a Dios sobre todas las cosas. Perseverar en la fe. El camino de la vida, el camino de la fe no es fácil. Y Jesús dijo, es finito el camino. Es más fácil en el camino amplio. Por eso tenemos que entender que este es un camino de vida o de muerte. En Mateo 24, el verso 12 en adelante dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos quieren transmitir el evangelio? ¿Cuántos quieren ser testimonio en este mundo? ¿Amén? ¿Están convencidos? Te va a costar la vida. Y te dio lo que Jesús dijo, calcula bien. Te va a costar la vida. Porque vas a
salvar a otra vida. O sea, que vas a ser un canal para que otra vida se salve. Porque, ¿acaso no es cierto que estamos en un tiempo de mucha maldad? De mucha maldad. Pero este es el comienzo recién. Pero sabes que Dios está contigo. Dios te escogió para que tú alumbres en este tiempo, para que tú seas luz. Dios te da el poder, su presencia está contigo. Yo estoy seguro que todos estamos orando por la visitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a visitarnos, pero Dios no es un Dios de orden. Dios no te va a dar un poder si vos no estás dispuesto a transmitir el Evangelio. Si vos no estás dispuesto a ayudar a una viuda, a un huérfano, a un desnudo. No lo va a hacer porque Dios no es un Dios de orden. Porque el poder que Dios te da es para hacer esas cosas. Porque todo lo que es el mensaje de la Biblia se reduce en eso. Misericordia quiero y no sacrificio, dice la palabra. Por eso es muy importante para mí esta enseñanza de que tenemos que ser creyentes concretos. Que podamos caminar como Dios quiere. Porque cuando tú estés en la presencia de Dios, ¿qué es lo que te va a preguntar? ¿O qué es lo que te va a decir? ¿No me diste comida cuando tenía hambre? ¿No me diste ropa cuando estaba...? Esas son las cosas que Él te va a preguntar. Ese es el corazón del Evangelio. Pero eso significa que yo tengo que salir de mi confort, de mi comodidad. Eso significa que me voy a tener que ensuciar con las personas. Pero para eso es que estoy aquí. Para eso es que estoy aquí. Si hay alguien que yo me acuerdo en el Chaco, una experiencia que quedó en mi corazón, había una familia muy pobre y me invitaba para que yo con mi familia vaya a tomar tereré. Y un día nos fuimos y no tenían silla, sacaron la cama, querían que nos sentemos en la cama. Y yo le dije, no, yo me voy a sentar con usted en el suelo y nos sentamos en el suelo. Y tomamos tereré con agua salada, porque era tiempo de sequía, no había agua dulce. Era tan emocionante, pero marcó la vida de mis hijos. Ellos siempre cuentan eso. Eso es lo que busca la gente. Porque eso es lo que Jesús hizo. La Biblia dice que Jesús caminaba entre miles de personas, prostitutas, cobradores de impuestos, de todo estaba ahí. El mundo siempre estuvo la corrupción, la maldad, la oscuridad. Para eso vino Jesús. Tú tienes que estar preparado para eso. Amén. Sigo un poco más. Vivir de manera agradable para Dios. El verso 16 dice, ha sido de la palabra de vida. Ha sido de la palabra de vida. La palabra sí significa agarrarse, prenderse de la palabra. Si nosotros no estamos acostumbrados de meditar en la palabra, de estar lleno de la palabra, el Espíritu Santo no va a venir sobre mi vida. No va a venir. Porque es la palabra el corazón de todas las cosas. Porque la palabra es Jesús, Él es el verbo. Jesús es el verbo, que significa palabra. Entonces Pablo dice, ocúpense de su salvación. Cambien su manera de ser y agárrense de la palabra. Dice 1 Pedro 2, verso 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan. ¿Para qué dice? Para salvación. Para salvación. Un día
Cuando estaba los primeros años de mi caminar con Jesús, le escuché a mi pastor decir que la palabra era dulce como la miel. Estaba hablando de la palabra justamente. Y quedó eso en mi mente. Y yo ya tenía el hábito de hacer el devocional. Y un día le oré al Señor y leí. Yo quiero experimentar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y siempre leía 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y un día experimenté ese milagro. Un día empecé a leer y empecé a recibir la revelación de la palabra. Me llevó 3 horas leer la palabra, leer la palabra. Tú tienes que buscar eso. La Biblia dice que es dulce como la miel. Debes amar la palabra. Debes ser consciente que en la palabra están los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. Y tú tienes que amar eso. Tú tienes que guardar eso. Si quieres que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. Porque en San Juan dice, el que guarda mi palabra, el que guarda mi mandamiento, mi Padre lo amará y yo también. Y vendremos y moraremos en él. Qué tremendo. ¿Cuánto no querría experimentar eso? Yo quiero que Dios more en mí. Pero yo soy consciente que yo tengo que morir para eso. Yo tengo que morir a mi ego, a mi yo. Pero quiero que el Señor more en mí. Amén. Y Mateo 4:4 dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres vivir? Debes entender que no solamente de pan. Y hoy en día el pan está matando a mucha gente. ¿Sí? No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vida que agrada a Dios es una vida de obediencia, pero también es una vida que crece y madura. Nadie puede crecer en ningún área si no se va renovando. Hay muchos que quieren crecer y no pueden. Y Pablo dice que hay que derribar los argumentos y fortalecer. ¿Saben qué es eso? No renovamos, no estamos dispuestos a cambiar de mentalidad. Eso significa eso. Si tú quieres servir la vida cristiana a tu estilo, a tu confort, así en tu comodidad, así como vos estás acostumbrado, no va a pasar. Debes renovar tu mente. Lo dice Romanos 12:2. Debes sacrificarte, para hablar más directo, ¿sí? Debes morir a lo que te gusta. Debes dejar de tener miedo a los cambios en tu vida. Debes arriesgarte a los cambios en tu vida. Es la única manera de romper la estructura que tenemos internamente. Es más fácil culpar externamente, pero no tiene nada que ver. Es interno el problema. Es mi forma de pensar. Es mi forma de pensar. No conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú empiezas a caminar, significa que ya estás entendiendo la voluntad de Dios para tu vida. Pero si yo no estoy dispuesto a renovar mi mente, no voy a comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y hay mucha gente en la iglesia que siguen preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay mucha gente. Hoy en día yo soy más práctico cuando me preguntan y le digo, sí, servís, haced todo lo que podés para la obra de Dios. Ahí vas a encontrar. Caminá, avanzá, hacé algo, sin queja, sin murmuración, avanzá. Y ahí vas a descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. En la palabra encontramos muchos ejemplos de aquellos que se ocuparon de la salvación y aquellos que no. Y quiero hablar brevemente
de dos. Y con eso ir terminando ya. La vida de Esther. Esther, una jovencita que fue llevado a un palacio para que se le prepare, para que, si era la voluntad de Dios, se le escoja como reina. Se le escogió como reina. Y en un momento que ella estaba bien como reina, sale un decreto de muerte. Y su tío, el que le crió, le mandó a decir, vamos a morir todos. Y ella dijo, pero si yo voy al rey voy a morir. Yo soy la reina. O sea, yo estoy bien acá. Yo estoy acá guardado. Y le dice su tío, escuchen bien esta palabra. Le dice, entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther. No pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás de todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio, liberación vendrá de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Ahora, mire esta pregunta y quiero que lleves esta pregunta en tu corazón. ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? ¿Quién sabe si es la ocasión que Dios está dando para tu vida donde estás para salvar a otro? Solo tienes que salir de tu confort y lo descubrirás. Entonces, Esther decidió dar su vida por la causa, porque ella sabía que podía morir. Ayunó, oró y ayunó y hizo ese paso. Pero era Dios que la puso ahí para salvar a su pueblo. La ocasión era de Dios. La ocasión era de Dios. Pero tuvo que decidir a morir por la causa. Y tenemos el otro ejemplo que es Sansón. Sansón en el vientre de la madre ya fue ungido, ya tenía el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Él tenía un propósito que cumplir, salvar a su pueblo, pero se pasó viviendo egoístamente. Se pasó viviendo en su confort, en lo que él quería, despilfarraba su vida. Y no cumplió el propósito de Dios. Es muy sencillo el ejemplo, pero es muy real para nosotros hoy. Ocúpate de tu salvación para que otro llegue, para que a otro le llegue el mensaje de Cristo. Sé un creyente concreto. Haz algo con tu vida para salvar a otro. Sal de tu confort. Estés dispuesto por la causa de Cristo. Jesús dijo en algún momento, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por la causa del Evangelio, la salvará. Así que te animo con esta palabra en esta mañana. Amén. Empieza a dar los primeros pasos. Ocúpate de tu salvación. Porque Dios te salvó para cierta ocasión. Pero solo cuando das los primeros pasos vas a entender la voluntad de Dios para tu vida. Amén.